Este es un día maravilloso. Creo sin duda que mientras ministremos la palabra del Señor, algo maravilloso va a estar ocurriendo en tu vida. Sabes, ahora que estábamos hablando de los testimonios, quiero decirles que es tan importante testificar del Señor. Un testimonio hace varias cosas. Un testimonio revela la naturaleza de Dios. Por eso es que es tan importante hablar de lo que Dios hace y de lo que Dios ha hecho. Porque literalmente está revelando su naturaleza, y la naturaleza de Dios es toda bondad, toda bondad, toda bondad. Un testimonio revela el pacto que Él tiene con su pueblo, que Dios cumple sus promesas, que Dios hace lo que Él promete y lo que Él dice. Un testimonio revela el corazón de Dios también para nosotros. Un testimonio nos permite conocer realmente quién es el Dios en quien nosotros creemos y cómo es Él. Un testimonio nos permite confiar en que Dios definitivamente no hace acepción de personas, que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Un testimonio es una entidad viviente que representa esa naturaleza sobrenatural. Un testimonio profetiza quién es el Señor y nos profetiza a nosotros que estamos disponibles y listos para un nuevo milagro. Dile a la persona que está a tu lado: tú eres un candidato especial para recibir un milagro hoy, hoy, hoy. Aleluya. Y voy a invitarte que me acompañes en el Evangelio de Lucas. Vamos a comenzar a leer en el capítulo 3 y vamos a pasar al capítulo 4. Esta es una experiencia que comienza en el capítulo 3 y avanza hasta el capítulo 4. Y le pido al Señor que me ayude para que podamos ver todo lo que hoy el Señor ha tenido planeado ministrar a nuestras vidas. Lucas capítulo 3, voy a leer en la versión Reina Valera, desde el versículo 21 y 22 inicialmente. Dice el texto: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Quiero afirmarles algo que la mayoría de ustedes ya sabe, ya conoce. El Señor Jesucristo vino a la tierra comisionado por el Padre. Él no vino por su propia cuenta. Él vino porque el Padre le comisionó y lo envió a la tierra. Cuando el Padre lo envió, le dio una encomienda. Esta encomienda fue buscar y salvar lo que se había perdido. El Señor no tuvo tiempo para otras cosas, vino para este fin. Y al hacerlo, Él destruiría las obras del diablo. Por eso, Él mismo declaró que esa era la razón por la cual Él vino, cuando dijo: para esto apareció el Hijo de Dios, para destruir las obras de Satanás. Así que cuando el Padre lo comisionó, Él recibió autoridad para cumplir con la comisión. Y eso es lo mismo que ocurre con usted y conmigo. Cuando nosotros abrazamos la encomienda de Dios, porque todos tenemos una encomienda de Dios, todos. No hay una persona que ame al Señor o que el Señor lo haya salvado que no tenga una encomienda. Todos aquellos que han venido a los pies de Cristo tienen una encomienda, tienen una tarea para llevar a cabo. Y cuando nosotros abrazamos esa tarea, el Señor nos da su aprobación para que caminemos en autoridad. Di conmigo, por favor: la autoridad viene por la asignación, pero el poder se manifiesta en el encuentro. O sea que tú puedes tener la comisión, pero si no vas a la ejecución de la tarea, el poder nunca se va a manifestar.
Nunca se va a manifestar, nunca se va a exhibir, nunca vas a saber si realmente hay o no poder en ti. Y de esto se trata, porque el poder no se va a manifestar solo cuando tú estás orando y estás en comunión con el Señor en lo íntimo. No, ahí ocurren una cantidad de cosas maravillosas, pero Dios necesita que las personas puedan ser testigos de ese poder, porque hay algo que está fluyendo desde el Señor, pasa por tu vida y los toca a ellos y los transforma, y eso es lo que Dios quiere. Recordemos que el Señor Jesucristo decidió venir a la tierra como cualquier ser humano, y digo como cualquier ser humano porque Él nació mientras fue gestado en el vientre de una mujer. Pudo haberse aparecido ya como lo que Él es, sin embargo Él decidió venir como un embrión y luego desarrollarse como un bebé, como un niño, crecer como un joven y luego hacer la voluntad de Dios manifiesta a todos como un adulto. Así que una de las cosas que a mí más me sorprende es que el Señor Jesucristo no hizo ningún solo milagro como Dios. Y no me malinterprete, Él siempre ha sido, es y será Dios. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Él es. Y eso quiere decir que siempre ha sido. En todos los tiempos, Él es. Pero cuando se manifestó, Él decidió vivir con ciertas restricciones, sujeto a unos padres humanos, comer, alimentarse de la comida que todas las personas comen o comían en ese entonces, vivir, desarrollarse, instruirse desde niño en la ley, asistía a la sinagoga, estaba con los maestros de la ley. Él decidió llevar una vida como cualquier persona en su cultura y en su nación. Él dijo de sí mismo en el Evangelio de Lucas 5:19, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también el Hijo lo hace igualmente. Di conmigo, igualmente. Otra vez, igualmente. Otra vez, igualmente. De modo que el Señor nos está presentando un modelo para que lo sigamos a la perfección. De la misma manera, igualmente. 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 No parecido. No más o menos similar. No, igualmente. Igualmente. Él dijo que no haría nada sin que el Padre lo hiciera primero. Y esta palabra nada en cualquier idioma, aún en el idioma hebreo o griego, significa nada. Nada quiere decir nada. Él no podía hacer absolutamente nada si el Padre no lo hacía primero. El Señor decidió vivir al punto de que nada ocurriera en su vida si antes el Padre no lo decía, si antes el Padre no lo hacía, si antes el Padre no se lo mostraba. Él nos mostró un modelo de cómo podía ser la vida para cualquiera que no tuviera pecado, para cualquiera que quisiera vivir en santidad, para cualquiera que deseara vivir en obediencia a Dios y para cualquiera que deseara vivir alejado del mal. Ahora, la sangre del Rey y Cristo resolvió nuestro problema con el pecado. Su sangre le dio un punto final a todo el poder que el pecado tenía sobre el ser humano. Ahora le corresponde al ser humano tomar la decisión de acceder a los beneficios del sacrificio de Cristo para que él viva libre del pecado. Usted pudo haber confesado al Señor, pudo haber rendido su vida al Señor, pero si usted no toma la decisión de vivir bajo la influencia y los resultados de ese sacrificio, el pecado seguirá teniendo poder sobre usted, y eso significa que usted no ha tenido una experiencia real con el Señor Jesucristo, porque la experiencia real siempre te va a atraer hacia la santidad. La experiencia real siempre te va a seducir para vivir en la obediencia a Dios, para vivir consagrados a Dios, para vivir haciendo lo que Dios quiere que se haga. De modo que la pregunta que nos queda hacernos es: ¿qué tan llenos del Espíritu Santo estamos determinados a vivir? Porque muchos dicen: yo quiero que el Espíritu Santo me llene. Sí, está bien, Él te quiere llenar, pero Él no te va a llenar para que tú sigas viviendo en pecado. Entonces no vas a estar lleno nunca. El Señor Jesucristo quiere llenarte, pero Él no te va a llenar para que tú sigas en desobediencia, haciendo lo que te da la gana, lo que te parece, o imitando algunas de las cosas que el Señor Jesucristo hizo. No, Él quiere que hagas exactamente las cosas como Él las hizo, que hagas exactamente las cosas como Él las está mostrando, que hagas exactamente las cosas como el Padre las está haciendo. Igualmente,
Entonces tenemos que preguntarnos, ¿realmente estoy decidido a vivir lleno del Espíritu Santo? Porque si estoy decidido a vivir lleno del Espíritu Santo, tengo que negarme a mí mismo. Tengo que renunciar a todos mis planes, a mis deseos, a mis ambiciones, a mis codicias, a mis pareceres o criterios. El Señor nos presentó un estilo de vida digno de ser imitado. Y si no tenemos poder, y si no tenemos unción, y si no tenemos gloria o autoridad, es porque algo no está bien en nosotros respecto al pecado, y no estamos obedeciendo a Dios en todo lo que nos dice. Cuando veo todo lo que el Señor Jesucristo hizo en la tierra, y cuando veo y me doy cuenta que Él lo hizo como un ser humano, no lo hizo como Dios, sino como un ser humano, más me convenzo de que no estoy satisfecho con lo que creo, con lo que pienso, con lo que tengo o con lo que estoy sintiendo, sino que me siento todo lo contrario, impulsado a seguir a mi Rey y Mesías. Me siento impulsado a pagar el precio que tenga que pagar a fin de demostrar la misma vida de pureza, de obediencia y de poder que Él vivió en la tierra. Eso es lo que yo quiero. Porque si yo no estoy decidido a pagar ese precio, entonces yo no quiero ser como el Señor. Eso es mentira. Estoy en un formato religioso. Estoy tratando de calmar mi conciencia que me está acusando y me está todos los días llamando la atención. Pero si yo quiero vivir como Él vivió, si yo quiero ser como Él es, si realmente quiero que Él viva en mí, entonces yo voy a pagar cualquier precio para vivir en la misma santidad que Él vivió, para vivir en la misma autoridad que Él vivió y para vivir en el mismo fuego que Él vivió. Este es el momento en el cual el Señor recibió ese poder. Él está en el río Jordán siendo bautizado, y la Biblia dice que los cielos se abrieron. Muchos hemos hecho esta oración de Isaías 64, que también es mencionada por el salmista en el Salmo 144. Señor, abre los cielos y desciende. Escuche, yo creo que esta es una oración legítima para orar por nuestras naciones, pero quiero que vean algo. El Señor me ha dado algo maravilloso al respecto, porque muchos han estado orando y muchos han estado esperando que Dios abra los cielos, pero el Señor me ha dado una gracia especial para ver esta situación. Yo les dije en días pasados que el Señor me ha cambiado mi manera de relacionarme, de hablar con Él, incluso mi manera de hacerle peticiones al Señor, porque a veces hago peticiones sobre cosas que no estoy viendo que ya Él las resolvió. Señor, líbrame del pecado, ya Él te libró. Ahora es tu decisión. Me estoy explicando. Señor, ayúdame a vivir en la llenura de tu espíritu. Eso es lo que Él más ha deseado, pero tú no te has decidido. Entonces a veces estamos haciendo oraciones que para Dios no tienen ningún sentido. Y quiero asegurarme que ustedes puedan recibir lo mismo que yo recibí del Espíritu Santo en estos días pasados. En el Evangelio de Marcos capítulo 1 versículo 10 se describe el mismo evento del bautismo del Señor en las aguas del Jordán, pero de una manera diferente y reveladora. Dice que cuando el Señor ascendió de las aguas, los cielos se abrieron. La palabra que usa el evangelista Marcos para decir que el cielo se abrió, literalmente está diciendo que el cielo se partió. Y es la misma palabra que fue usada para describir cuando el velo fue rasgado en el templo, el día y la hora en el cual el Señor Jesucristo expiró en el momento de la crucifixión. Que ahí se abrió, se rasgó el velo del templo, de arriba a abajo. Y en el mismo verso de Marcos, esa palabra es usada otra vez, pero esta vez describe a las rocas que se partían cuando el Rey de Reyes resucitaba. Todo un estruendo, todo algo poderoso que ocurrió en esos eventos. Así que cuando el Señor subía de las aguas bautismales, lo que pasó en ese momento no fue simplemente como algunos hemos imaginado, que por el viento las nubes se movieron y el cielo quedó azul clarito. No fue eso lo que ocurrió. Literalmente lo que ocurrió fue un estruendo. Hubo algo poderoso, hubo un sonido, hubo una partición, hubo un rompimiento, hubo algo que se rasgó, porque el poder descendía sobre el Señor. Eso es lo que está diciéndonos el escritor del Evangelio de Marcos. Fíjese lo siguiente. Entonces el Espíritu Santo descendió sobre el Señor.
En Juan capítulo 1 versículo 32 se registra el testimonio de Juan el Bautista, porque una cosa es que lo diga Dios, que lo diga el Señor, otra cosa es que Dios le haya abierto los ojos al Bautista para que pudiera ver lo que estaba pasando en ese momento. Y lo que dice el texto en relación a Juan el Bautista es que dice que él vio al Espíritu Santo en forma corporal descender sobre el Señor como paloma, y dice, y se posó sobre él y permaneció sobre él. En ese contexto de ese pasaje, Juan el Bautista dice, porque ya el Señor me había dicho, donde veas al Espíritu Santo descender sobre alguien y permanezca en él, ese es el Mesías. Y él dice que tuvo esta señal y vio al Espíritu Santo descender sobre él y permaneció en él. Entonces lo señaló y dijo, este es el Mesías. Lo que significa que el Espíritu Santo puede venir y también se puede ir, pero dice que permaneció sobre el Señor. Dice que el Señor entonces en ese momento fue lleno del Espíritu Santo. Y esta debe ser la pasión más grande de todo creyente, que nosotros podamos ser los mejores anfitriones del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo llegue y no se quiera ir. Que no quiera salir de este lugar donde Él ha venido a morar. Que no escuche de nosotros una vulgaridad, una chismosería, una crítica, un reproche, unas palabras de desobediencia, de rebelión, de rebeldía contra Dios, contra los diseños de Dios, sino que al contrario pueda escuchar de nosotros alabanza, gratitud, obediencia, amor, afecto, perdón, santidad, misericordia, para que el Espíritu Santo no se vaya. Eso es lo que Dios quiere. Ahora aclaremos una cosa. El Espíritu Santo está en todos los creyentes y creo y estoy absolutamente seguro que debido al pacto Él estará ahí en los creyentes. Pero yo quiero que me escuche con atención. A pesar que Él está ahí, Él no se posa sobre todos los creyentes de la misma manera. Y este es el motivo. Él puede estar aquí, pero Él no va a permanecer sobre. A ver, Él está adentro, pero no va a permanecer sobre. Porque hay una condición y esta es la condición. A ver, le voy a explicar. El Espíritu Santo está en mí para beneficio mío. Y eso es maravilloso que ustedes lo sepan. El Espíritu Santo está en mí para beneficio mío, está en ti para beneficio tuyo. Pero cuando el Espíritu Santo decide estar sobre mí, ya no lo está para beneficio mío, lo está para beneficio de ustedes, para beneficio de los demás. Entonces el Espíritu Santo está dentro de ti para beneficio tuyo, pero Él también quiere estar sobre ti para beneficio de los demás. Por eso es que tú puedes clamar a Dios, pero no necesariamente tú vas a tener toda la pasión para servir a Dios. Tú puedes decir que tú reconoces a Dios, pero no necesariamente vas a tener la humildad y la generosidad para servir a tu prójimo. Tú puedes decir que tú crees en Dios, pero no necesariamente vas a estar dispuesto a perdonar al que te ha ofendido, a liberarte de aquello que el diablo quiere usar para atraparte. Entonces es necesario, es importante que Él está dentro de ti, pero es también importante que Él esté sobre ti, porque eso es lo que va a traer beneficio a los demás. Y eso es lo que necesitamos. Nos hemos conformado con la primera parte. El Señor está dentro, sí, pero Él quiere estar sobre, porque tú no estás sirviéndole a Él como Él quiere. Tú no estás sirviéndole a Él como Él lo desea. Por eso es que todavía hay tanta gente perdiéndose. Por eso es que hay todavía tanta gente ausente de Él, alejada de Él, porque tú no estás haciendo tu trabajo debido a que Él no se puede posar en ti en la condición actual en la que tú estás. Necesita tu santidad, Él necesita tu obediencia, necesita tu amor, necesita que tú renuncies a ti mismo para que Él pueda venir y hacerse propietario tuyo, como ya es proclamado por su sangre. Cuando vemos que el Espíritu Santo desciende sobre una persona en la Biblia, era siempre para provocar y producir cambios en los que estaban alrededor, nunca para beneficio personal del individuo. Él está dentro para traernos beneficio. Por eso Pablo, hablando del don de lenguas, dice: el que ora en lenguas se edifica a sí mismo. Pero el que habla por el Espíritu las palabras del Señor va a edificar a los demás. De modo que esto es bien importante para nosotros. Di conmigo: Dios me ha llamado a vivir un estilo de vida totalmente revolucionario, totalmente distinto a lo que tú estás acostumbrado a vivir, a lo que yo estoy acostumbrado a vivir. Hasta ahora yo he manejado mi vida, hasta ahora tú has manejado tu vida, pero el Señor quiere que hoy tú le digas: está bien, me rindo, Señor, maneja mi vida, hazlo como quieras. Y Él espera que no te resistas cuando Él comienza a hacerlo.
Él espera que no le digas no tengo tiempo ahora, estoy muy cansado, tengo sueño, no puedo orar, no puedo ayunar porque tengo mucha hambre. Él espera que tú no te niegues a guardarte en santidad. Él espera que tú no te niegues a obedecer las instrucciones. Un estilo de vida que nos llama a la pureza es lo que el Señor vino a mostrarnos. Porque Él sabe que ese estilo de vida que llama a la pureza es lo que hace que su poder se manifieste. Volvamos por favor al Evangelio de Lucas y esta vez al capítulo 4. Voy a leer para ustedes los versos 1, 2, 5 y 9. 1, 2, 5 y 9. En la Reina Valera. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Miren que el Señor estaba lleno del Espíritu Santo. Verso 2. Por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Y le llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, y le llevó a Jerusalén, y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo. Yo les quiero preguntar para que se mantengan, por favor, en la armonía del pensamiento de los eventos, del Espíritu. ¿Qué fue lo último que el Señor escuchó decir del Padre cuando emergió de las aguas en el bautismo? Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo contentamiento. ¿Y qué es lo que el diablo le está diciendo ahora? Si eres hijo de Dios. Es importantísimo comprender la naturaleza de la palabra de Dios sobre nuestra vida. Entender la lección que el Señor nos está mostrando nos evitará muchísimos problemas. Hay un principio de gran valor en Mateo 13:21 en la parábola del sembrador. Y es cuando la semilla está plantada entre las rocas. Dice el texto literalmente: cuando viene la tribulación y la persecución a causa de la palabra. Piensen esto por un momento: tribulación, persecución. Esto se levanta a causa de la palabra. La palabra de Dios causa conflictos. La palabra de Dios atrae el conflicto. Y le quiero explicar por qué. Porque no hay otra manera de comprender el poder y no hay otra manera de comprender la fuerza de aquello que ha sido proclamado sobre nosotros. Como dijo alguien una vez, ¿cómo podemos demostrar que somos más que vencedores si no tenemos pruebas? ¿Cómo podemos demostrar que somos más que vencedores si no tenemos luchas? Esto quiere decir que sin oposición, la palabra impartida sobre nosotros sigue siendo una teoría. Otra vez, sin oposición, la palabra impartida sobre nosotros sigue siendo una teoría y no la verdad que nos produce realidades inimaginables. Y Dios quiere que no nos quedemos estacionados. Pero si nos paramos sobre la declaración profética que ha sido liberada sobre nuestras vidas, justo allí es donde esa poderosa palabra se activa y se cumple. Y el segundo motivo que debemos entender a causa de este conflicto que se genera por causa de la palabra cuando es pronunciada, es porque el Padre es un Padre que ama dar recompensas. Él le gusta motivar nuestro corazón. Él nos dice: si haces esto, mira lo que va a pasar. A Él le gusta motivarnos. Él quiere que nosotros entendamos que no vamos a hacer las cosas y todo se va a quedar igual. No, Él no se va a quedar igual. Si hacemos algo por Él, Él va a hacer algo por nosotros. Muy pocos de ustedes comprenden el tema de las recompensas de Dios. Recuerde que el escritor a los Hebreos dice que si usted cree en Dios, también debe creer que Él es galardonador de los que le buscan. Capítulo 11, verso 6 de Hebreos. Esa es una de las definiciones más básicas que usted encuentra en la Biblia. Así que la mitad del concepto de lo que es fe tiene que ver con el hecho de que Dios es un recompensador. Dios recompensa, Dios galardona, Dios premia a aquellos que creen en Él y lo obedecen. Así que Dios recompensa cuando tú decides dar tu vida en medio de las circunstancias más contradictorias por lo que Él ha dicho. Tú dices: no sé, me lo voy a jugar todo en esto. Dios me dijo esto, me lo juego todo. Dios ama eso. Dios lo ama.
Nosotros hemos tenido muchísimas pruebas y recuerdo que una de ellas tenía que ver probablemente con nuestra libertad física. En el momento en que nuestra quinta hija, Sofía Malak, estaba en un cuadro clínico muy difícil y teníamos que hacer algo que en nuestro corazón el Señor nos había dicho: no lo hagan. Y cuando entendimos las consecuencias dijimos: de todas maneras no lo vamos a hacer. Que hagan lo que quiera el diablo, que hagan lo que quieran las instituciones, pero vamos a obedecer a Dios. Y nos llamaron y nos citaron y nos entrevistaron y nos dijeron unas cuantas cosas y nos amenazaron, pero gracias al Rey de Reyes, Él honró nuestra obediencia y nos premió con esto, seguir sirviéndole. Fíjese. Ahora hay algo bien tremendo. Él no recompensa cuando no hay opciones. ¿Me estoy explicando? Él no recompensa, no tiene sentido que Él le diga: bueno, haz esto. Bueno, si no tienen más nada que hacer, claro. Pero cuando usted tiene 10 cosas o 10 elecciones y tienes que escoger la verdad y tienes que escoger la que le agrada al Señor y tienes que escoger aquello que va a traer honra a su nombre, cuando tienes opciones, entonces Él esperará tu elección, tu decisión, y luego te dirá si tienes o no su recompensa. El diablo vino al Señor en el desierto y desafió lo último que el Padre le había dicho al Señor Jesucristo, porque el Padre le dijo: tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Y el diablo vino justo a tentar eso. Si nosotros comparamos esto con el primer Adán, nos daremos cuenta que el primer Adán enfrentó la tentación de cuestionar a Dios en aquello que Dios había declarado. Por eso el diablo vino y dijo: con que Dios os ha dicho. Con que Dios os ha dicho. Y en esta vez Él no dice eso. Él dice: ¿te crees hijo de Dios? Miren esto. El Señor Jesucristo, el último Adán, enfrentó la tentación. Y en esta tentación se cuestionó su identidad. No lo que Dios había dicho, sino su identidad. ¿Quién eres tú? ¿Quién te crees que eres? Si podemos mantenernos firmes sobre estos dos aspectos, saber qué me dijo Dios y saber quién soy en Cristo, ninguna tentación del diablo, ni de los demonios, ni de la carne, ni de los sistemas, nada nos va a seducir a ninguno de nosotros para que vayamos en contra de Dios. ¿Por qué? Porque sabemos lo que Dios nos dijo y porque sabemos quiénes somos. Entonces, ¿por qué falló Adán y Eva? Porque dudaron de lo que Dios había dicho. ¿Por qué Cristo no falló? Porque Él sabía quién era. ¿Me está siguiendo? Ahora vamos a Lucas capítulo 4, el verso 14. Sigo en la Reina Valera. Que dice: y Jesús volvió, mire esto, en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Para ser específicos en esto, permítanme hacerles rápido una relación. En el versículo 1 de este capítulo dice que el Señor Yeshua fue lleno del Espíritu Santo en el río Jordán. Fue llevado al desierto por el mismo Espíritu que lo llenó y ahora regresa del desierto en el poder del mismo Espíritu que lo llenó y lo había llevado al desierto. Muchas personas solo conocen una definición teológica de lo que es ser lleno del Espíritu, en vez de enfrentar el encuentro que confirme: yo soy lleno del Espíritu Santo. No porque tengo la teología, la información, sino porque realmente lo estoy viviendo. Sé qué está pasando, estoy lleno del Espíritu. Y si estoy lleno del Espíritu, lo que menos espero es que cuando yo actúe en la fe de Dios, su poder pueda ser visto. Pero cuando tú no estás lleno del Espíritu, tú no te atreves a moverte por fe. No te atreves a accionar en fe. Antes de hacer una acción de fe, primero lo vas a pensar, lo vas a racionalizar, tratarás de entenderlo, buscarás tu lógica para que te presente todas las opciones. Y mientras haces todo eso, pasa el momento del poder. Muchos se quedan cortos respecto a ese encuentro verdadero con el Señor, pero la revelación de su palabra es la que nos envía a esos encuentros sobrenaturales. Cuando yo discierno lo que Dios me está diciendo, cuando yo entiendo lo que Dios me está diciendo en un momento determinado, cuando sé lo que está pasando a través de lo que estoy oyendo, que está siendo proclamado de parte del Señor, bien sea por un niño, por un joven, por un adulto, por un anciano, por el mismo Espíritu que me deje oír su maravillosa voz. La revelación que no me lleva más cerca del Señor solo me hace ser más religioso y me da argumentos para defender mi posición
orgullosa. Eso es lo que hace. Mucha gente se ufana de lo que Dios le ha dicho, pero no caminan en eso, y eso es lo que los daña, los deteriora y hace que dañen a mucha gente. Encuentro con el Rey del Universo hace que mi corazón se convierta en algo tierno para Él, en algo dulce para Él, en algo manejable para Él, algo que le inspire la confianza a Él para poder depositar en mí todo lo que quiera depositar. Dios quiere que la palabra se haga carne otra vez, pero ¿sabes dónde? En ti. Y en ti, 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 porque en Él ya se hizo carne, pero quiere que ahora se haga carne en ti y en mí. Esa es la otra pregunta que tenemos que hacernos. ¿La palabra se está haciendo carne en nosotros o es simplemente algo religioso lo que nos está pasando? Por favor, sígame Lucas capítulo 4, versos 18 y 19. Dice el Señor, esta vez son sus palabras: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. El resto de esta historia es el corazón de lo que les estoy impartiendo. Yeshua habló estas palabras y cerró o enrolló el libro. Dicen que se le dio el libro del profeta Isaías y él lo abrió el rollo y buscó el lugar donde estaba escrito acerca de él y leyó estas palabras que acabamos de leer. ¿Saben algo? Quiero que vean y entiendan en el contexto en el cual el Señor leyó estas palabras. Israel tenía 400 años que no escuchaba la voz de Dios. Dios no había manifestado profetas. No habían sueños, ni visiones, ni revelaciones. No había nada. 400 años de silencio. El desierto espiritual más largo en la historia humana lo vivió Israel. Allí se para el Señor Yeshua como un muchacho de su tiempo y busca el lugar donde está escrito. ¿Qué iba a hacer el Señor? Iba a cumplir la asignación que tenía para ese día sábado, que era leer la ley y los profetas, y se le trajo el libro del profeta Isaías. Nadie pensaba diferente de él respecto a las demás personas que estaban en ese lugar. Es el muchacho de la cuadra, es el que conocemos, el que tiene cuántos años viniendo aquí a la sinagoga aprendiendo de nosotros, los grandes maestros de la ley. Ese es el muchacho que se para ahí a leer, como que si hoy le dijéramos a cualquiera de nuestros jóvenes: venga para acá y léanos este pasaje de la Biblia, por favor. Pero él nos dice un secreto acerca de su ministerio más adelante en el Evangelio de Juan capítulo 6 versículo 63. Él dijo: mis palabras son espíritu y son vida. Él dijo: mis palabras son espíritu y ese espíritu produce vida. Fíjese en esto. Sabemos que el Señor es el verbo hecho carne, pero cuando él hablaba solo decía lo que escuchaba el Padre decir. Allí está la palabra hecha carne, pero que cuando hablaba las palabras del Padre, aquellas palabras sufrían una transformación. De ser carne se convertían en espíritu y ese espíritu daba vida a la gente. ¿Qué nos enseña esto? Esto es una verdad para cualquiera que declare lo que Dios está diciendo. Las palabras se convertirán en espíritu y algo pasará en la vida de aquel que las reciba. No hay poder en la predicación sin que las palabras se conviertan en espíritu. No hay poder en la predicación. ¿Cuántos están recibiendo algo hoy del Señor aquí? Ese es su testimonio. No es información. Es la vida del Señor que ya comenzó a hacer algo en usted, a redarguirle, porque usted ha sido inconstante, apático, indiferente, irresponsable, o tal vez ha sido la persona que más agrada el corazón del Señor. Pero sea lo que sea, hoy el Señor está trayendo sobre usted una mayor conciencia de lo que ha sido su vida hasta este momento. El apóstol Pablo definió el reino de Dios de esta manera. Romanos 14, 17, que dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Esto es fundamental porque el reino de Dios está en el Espíritu Santo. No hay reino de Dios en filosofías. No hay reino de Dios en ideologías. No hay reino de Dios. Usted puede tener la Biblia y decir: aquí tengo el reino de Dios y el reino de Dios está conmigo. No, esto será solo letra muerta si no está el Espíritu Santo en una dinámica de acción, interacción entre usted y esto.
usted pasará a la vida y perderá la oportunidad de experimentar el verdadero poder y la verdadera vida si no está el Espíritu Santo. No conocerá jamás el reino si no está el Espíritu Santo, porque literalmente el embajador del reino se llama Espíritu Santo. Y el que muestra a los creyentes el reino en la tierra se llama Espíritu Santo. Así que si usted no tiene al Espíritu Santo, el reino de Dios no está en usted. Insisto en decir, no es una cultura ni es una filosofía, es una persona. No hay reino sin un rey. No podemos decir que lo tenemos a Él si Él no se manifiesta en nosotros. Así que el Espíritu Santo, ¿por qué no lo dice conmigo? El Espíritu Santo contiene el ámbito que se llama reino de Dios. Claro, entonces, claro está que si yo estoy en Él y Él está en mí, entonces quiere decir que Él me envuelve en su ámbito y yo puedo vivir realmente lo que es el reino de Dios. La gente en la sinagoga jamás había experimentado el Espíritu Santo. Ya le dije que eran 400 años de historia, 400 años de ausencias de Dios. No había nada, no sabían nada de Dios. Escúcheme bien. Y el Señor Jesucristo aparece allí en la escena y va a leer algo que va a hacer que el Espíritu Santo se manifieste. Ellos no tenían ni idea de lo que eso significaba. Así que el Señor está leyendo. Los ancianos lo están mirando, el resto de la gente lo está viendo, piensan que es uno de los muchachos que hoy le tocó leer las escrituras, pero de repente los ojos de todos estaban fijos en él. Eso es lo que dice el texto. ¿Por qué? Porque de repente todos se quedaron así como sorprendidos mirándolo al Señor. Porque por primera vez en sus vidas estaban frente al Espíritu de Dios. Por primera vez en sus vidas ellos estaban sintiendo algo que nunca habían sentido. Por primera vez estaban identificando al Espíritu Santo. El espíritu de revelación había sido liberado en aquella sinagoga para que ellos se dieran cuenta quién era el que les estaba leyendo las escrituras. Y pudieran identificarlo, y pudieran confesarlo, y pudieran decir, este es. Hubo un cambio de atmósfera sobre ellos. Y vino sobre ellos algo que les hizo sentir poderosos. Nunca se habían sentido así. Por primera vez. ¿Quién no se siente poderoso cuando está lleno del poder del Espíritu Santo? En el versículo 22 de este capítulo 4 de Lucas dice: y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Esto para mí es sorprendente. Todos daban buen testimonio de él. Piense por un momento, ¿qué está sucediendo en el corazón de aquellas personas que estaban en la sinagoga? Habían tenido 10 generaciones de silencio por parte de Dios. No podían identificar, no tenían esa familiaridad con el lenguaje de Dios. Lo que conocían era lo que estaba escrito por Moisés, por los profetas, por los poetas, por los reyes, por los jueces, pero no tenían esa relación, no tenían esa comunión como hoy nosotros la podemos tener. Así que habían sido entrenados todos los que estaban en la sinagoga en orar por el regreso del Mesías. Señores, oremos porque el Mesías va a venir. Recordemos la profecía de Isaías, el Mesías viene. Entonces todos estaban siendo entrenados, todos creían en eso, todos estaban pensando, bueno, el Mesías, oremos para que el Mesías, pidámosle a Dios que mande pronto al Mesías, que venga el Mesías Salvador, que nos libre de esta opresión del Imperio Romano, que nos libre, que rompa estas cadenas, que destruya a nuestros enemigos. Estaban siendo entrenados. Y cuando escuchan al Señor leer, todos tienen este testimonio interno de que este que tanto esperan es Él. Es el que está ahí. Es el que está leyéndonos. Es Él. ¡Wow! ¿Cómo es posible? Estuvo entre nosotros y hasta ahora lo podemos ver. ¿Cuántos saben que cuando hay una revelación el corazón lo sabe antes que la mente se puede dar cuenta? Voy a preguntarles otra vez. ¿Cuántos saben que cuando hay una revelación el corazón lo sabe antes que la mente se pueda dar cuenta? Usted dice, se impresiona, siente algo, no lo puede explicar, no lo puede describir, pero cuando pasa a la mente le enreda la vida, le complica la vida. Usted dice, no, debo dejarlo en el espíritu, debo dejarlo en el corazón. Es ese yo sé que sé. Todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados, asombrados, sobrecogidos, impresionados de las palabras de gracia que salían de su boca. Palabras de gracia. Sabemos que gracia es el favor inmerecido. Necesitamos toda una eternidad para comprender las profundidades de la gracia, porque el amor de Dios no puede ser comprendido. La gracia es esa presencia de Dios que me da poder.
Cuando la gracia desciende sobre mí, me permite hacer cosas que solamente Dios puede hacer, nadie más las puede hacer. Y tú puedes identificar y tú dices, esto, Dios tiene que estar con esa persona. ¿Recuerdas aquellos judíos que se acercaron a Jesús en el Evangelio de Juan capítulo 8, versículo 31 en adelante, donde aquellos le dijeron, sabemos que Dios está contigo porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él? Así que cuando la gracia está sobre ti o está sobre mí, comenzamos a hacer cosas que la gente sabrá que sin Dios es imposible hacerlas. Imposible. Corazones son movidos, situaciones atmosféricas cambian, situaciones físicas en un organismo son transformadas, huesos son alineados, cánceres desaparecen, se van las migrañas, se rompen las maldiciones, las reconciliaciones matrimoniales, las restauraciones familiares que nadie esperaba, cosas inauditas, impresionantes. Así que el resultado de vivir en gracia, dilo conmigo, el resultado de vivir en gracia es un cambio en cómo yo funciono. Porque eso me cambia mi manera de actuar, de funcionar con la gente. Ahora no voy a tener ningún temor. Voy a preguntar, ¿hay alguna persona en este momento con alguna enfermedad? ¿Todos están sanos? Aleluya. Perdóneme, ¿qué dijo? Bueno, bendito sea el Señor, pero a ver, aquí hay una persona que dice que está levantando las manos. ¿Quién más tiene una enfermedad? Ahí hay otra persona. ¿Quién más? ¿Alguien más? ¿Usted también? ¿Alguien más tiene alguna otra enfermedad? ¿Alguien más tiene otra enfermedad? ¿Alguien tiene, bájenme las manos, alguien tiene conflictos naturales, físicos con una persona, conflictos económicos, conflictos de deudas, conflictos? Fíjese esto. Hay cosas que yo no sé de ustedes. No sé exactamente lo que les está pasando. Pero mientras estamos ministrando esta palabra, le voy a declarar esto. Dios ha comenzado a hacer algo en su cuerpo, en esa situación y en esa circunstancia. Y usted, cuando vea el impacto del poder de Dios sobre eso y vea el cambio, la transformación y la respuesta, usted va a tener la oportunidad de testificar de lo que Dios hizo. Anote este día, 5 de febrero. Anótelo. Entonces el resultado es un cambio en cómo yo funciono. No tenemos ningún temor para declarar la palabra, para ministrar la palabra, para hablar lo que creemos que Dios nos está diciendo o nos ha dicho y hemos escrito. No tenemos ningún temor en poder profetizar algo si es la voluntad del Señor hacerlo en este momento o poner las manos. Pero antes yo le quiero enseñar algo más. Escúcheme. Entonces, al hablar de la gracia, yo le puedo dar gracias al Señor porque me ha perdonado todos mis pecados por su infinita gracia. Es decir, yo no lo merecía. Yo, tal vez como muchos de ustedes, fui pecador. Fui una persona mala, pero Dios me ha perdonado mis pecados. El punto es este: la gracia no terminó cuando Dios me perdonó y me salvó. Todo lo contrario, la gracia comenzó ahí para hacerme como el Señor Jesucristo es. Entonces muchos piensan que la gracia se quedó allá, en el momento del perdón, en el momento de la restauración, en el momento de la sanidad, en el momento de la reconciliación, en el momento de la salvación. No, ahí comenzó la gracia. Para que puedas tener toda la capacidad del cielo, todo el poder del Espíritu Santo para hacer lo que Dios quiere que hagas, para que seas igual a Cristo en la tierra. Por eso no podemos darnos por vencidos. Entonces ellos se maravillaban al ver al Señor decir aquellas cosas. Se maravillaban por el hecho de saber que por primera vez en sus vidas escucharon unas palabras que le conmovieron todas sus entrañas y les hacían sentir que estaban vivos. Pero como siempre ocurre, nunca falta quien hace este tipo de preguntas. Mire su Biblia, versículo 22. A alguien se le ocurrió preguntar: ¿no es este el hijo de José? Bendito sea el Señor. Qué terrible. Les voy a confesar algo. Este es un pasaje que a mí me crea una conmoción muy grande. ¿Saben
qué fácil es para algunos caer de un momento divino tan especial, perder por completo la oportunidad de la más grande revelación que persona alguna puede tener: identificar al Cristo, al Hijo de Dios, al Salvador, al Mesías, al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Ese momento que ellos estaban viviendo fue un momento que Dios había elegido para ellos como ciudad anfitriona, nada más y nada menos que del Mesías. Pero lamentablemente ellos prefirieron dar su corazón a la pregunta racional y no dar su corazón a la revelación del Espíritu. Esa pregunta que ellos hicieron fue una pregunta necia. Toda pregunta que pone a Dios a juicio no le agrada al Señor. Y en ese verso, luego el Señor vemos que respondió y dijo: de cierto os digo que ningún profeta es honrado en su propia tierra. Ningún profeta es acepto en su propia tierra. El tema de los próximos versículos es el honor. Di conmigo: honor. Fuerte, honor. La iglesia hace muchas cosas muy bien. Por ejemplo, cuando se trata de salvar almas, la iglesia puede mover multitudes de personas, tomar estadios, tomar lugares muy grandes. Pero la iglesia conoce muy poco sobre avivamientos que cambien una cultura. Y eso es lo que Dios quiere, porque trabajamos mucho para salvar a las personas en tantas ocasiones, pero pocas veces trabajamos en transformar la cultura de la gente. Por eso tanta gente se vuelve atrás. ¿Saben por qué? Yo se los dije hace como 2 o 3 domingos atrás. Para muchas personas es muy difícil permanecer en un lugar que se le dice iglesia, donde se presume que el Señor está, pero nada ocurre. No hay salvación, no hay sanidades, no hay liberaciones, no hay poder, no hay obediencia, no hay fe, no hay constancia, no hay consistencia, no hay disciplina. Es muy difícil. La gente mira eso y dice: mejor me hubiese quedado como estaba. Y si se enteran de que hay otros tipos de pecados como fornicación, adulterio en la iglesia, que es llamada a ser la santa del Señor en la tierra, entonces con más razón. Por eso es que esto que pasa en este momento es muy confrontativo, porque el evangelio del Señor no es simplemente una nueva manera, una nueva tendencia de vivir la vida en la tierra. Esto tiene que ver con un reino y con un rey. De modo que cuando oramos diciendo: en los cielos como en la tierra, tenemos que entender lo que estamos pidiendo. En el cielo no hay todas las cosas que vemos en la iglesia. Si yo le comenzara a preguntar a ustedes qué ve usted en la iglesia y contrastáramos eso con lo que está en el cielo, ustedes dicen: entonces, ¿qué tipo de iglesia somos? ¿En qué tipo de iglesia estamos? Cuando la gente quiere hacer lo que quiere, cuando la gente no quiere obedecer, no se quiere congregar, no quiere ser disciplinado, no quiere servir, no quiere darle su vida a Cristo. La gente quiere vivir para ellos. La gente quiere mostrar solamente lo importante que son ellos. Y usted mira el cielo, tiene una visión celestial y dice: no hay nada de esto en el cielo. Toda la atención en el cielo está concentrada en el Señor Jesucristo. Todos alaban al Rey, todos honran al Rey, todos sirven al Rey, todos reconocen al Rey, todos se humillan ante el Rey. Entonces, ¿qué es lo que vivimos en la tierra? ¿Qué es esto? No hay un cambio de cultura, necesitamos cambiar la cultura. Y esto va a golpear la mente de muchas personas que tienen grandes fortalezas porque no quieren hacer cambios sustanciales. Y sabe que van a ser algunos que no se sensibilizan al Espíritu, van a hacer este tipo de preguntas: ¿y qué se cree esta persona? Y terminarán fuera de este lugar, porque no están decididos a humillarse y a entregar lo que no han querido entregar por años al Señor. Así que cuando decimos: como en los cielos también en la tierra, no debemos parar cuando un alma se convierte. No debemos parar cuando un cuerpo enfermo se sana, cuando familias enteras son levantadas. En el cielo, todas las personas que reciben el beneficio de Dios, todas son celebradas. Todas. Por eso aplaudimos cuando alguien viene a los pies del Señor. Por eso glorificamos a Dios cuando alguien se sana, cuando alguien recupera a su familia, cuando alguien vuelve en sí. Lo celebramos. Y es vital que nosotros nos embarquemos en un viaje y descubramos cómo es la cultura del cielo, porque tenemos que orar: así como en el cielo,
sea hecho en la tierra. Pero la pregunta es, ¿cómo es en el cielo? ¿Estamos claros de cómo es en el cielo? ¿Qué hago yo en mi casa el día que se reúne la iglesia? ¿Cómo es en el cielo? ¿Qué hago yo en otras cosas que me pueden perjudicar a mí o a mi familia cuando todos los demás están sirviendo al Señor? ¿Cómo es en el cielo? ¿Qué hago yo de pie cuando todos están de rodillas? ¿Cómo es en el cielo? ¿Qué hago yo fornicando o adulterando cuando todos los demás están luchando por mantenerse consagrados? ¿Cómo es en el cielo? ¿Qué hago yo hablando mal de mi prójimo cuando todos están tratando de derrotar ese demonio para vivir en una completa verdad? Entonces, de esto se trata el evangelio. Nosotros tenemos que entender que si no hay un cambio de cultura en nosotros, lo que tenemos es una religión de muerte. ¿Me estoy explicando? Así que yo cuando yo le di mi vida a Cristo, debo entender que yo dejé de vivir para mí. ¿Qué hago yo complaciéndome, satisfaciéndome, consolándome a mí mismo, compadeciéndome de mí mismo? Ay, pobrecito yo, que nadie me entiende. ¿Qué hago yo en eso? Estoy siendo afectado por una de las cosas del diablo. ¿Quién eres tú? ¿Eres hijo de Dios? Esto es algo que debemos aprender a un nivel eclesiástico y luego debemos llevarlo afuera para impactar la comunidad. Por eso es difícil para la iglesia hoy hacer el trabajo, porque ella misma tiene este doble problema. Tiene duda de lo que Dios dijo y no sabe quién es. Por eso el diablo tiene ventajas. Tiene ventajas. ¿Qué hago yo dudando de lo que Dios me dijo? ¿Qué hago yo quejándome de lo que no tengo? ¿Qué hago yo viviendo como Dios me dice que no debo hacerlo? ¿Qué hago yo en eso? En una cultura de honra, celebramos lo que la persona es sin tropezarnos en lo que no es. Voy a decir esto otra vez. En una cultura de honra, celebramos lo que la persona es sin tropezarnos en lo que no es. Porque tenemos un discernimiento de lo que es la gente. La miramos. ¿Y qué es lo que nos interesa en ellos? El tesoro que está en ellos, no la basura que puedan tener en su vida. ¿Me estoy explicando? Así que no necesitamos a un genio para que alguien hurgue lo suficiente hasta encontrar mugre en las personas. Pero sí necesitamos una persona con mucha gracia para que hurgue hasta encontrar oro en la gente. Porque eso es lo que menos hoy vemos nosotros. Todo el mundo critica las fallas de los demás, los errores de los demás, los pecados de los demás, pero no fuimos llamados a eso. Fuimos llamados a buscar el tesoro que está en ellos. ¿Qué es lo que se ha perdido? ¿Qué es la razón por la cual el Señor Jesucristo vino? A buscar lo que se había perdido. Una cosa es algo que se haya perdido y otra cosa es algo que perdió valor. Nunca perdimos valor para Dios, gracias a su amor. En la cultura de honor descubrimos dónde está el oro y lo traemos a la superficie y le decimos a la gente: ¿ves? Tú pensabas que ella era una persona así, pero mira, ¿y ahora cómo la ves? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta lo que es ella? Es una gran persona, valórala, ámala, ayúdala a crecer, no la menosprecies, porque es alguien que te va a ayudar a realizarte. Pero a veces la visión que tenemos de las personas es que no sirve, vino a estorbarme la vida, ¿quién se cree? ¿Qué le pasa? No sé lo que tiene, no sé qué pasa, no puedo confiar en esa persona. No, tenemos que sacar el oro de la gente. Dile al que está a tu lado: saca el oro de la gente. A eso te llamó el Señor. Dile: a eso te llamó el Señor, a buscar y salvar lo que se ha perdido. Así que el Señor Jesucristo en Mateo 10:41 dice que si usted honra al profeta, usted recibe la recompensa del profeta. Y eso significa que si yo honro al profeta, tengo acceso legal a todo aquello que el profeta fue comisionado a traer a mi vida. Pero si yo honro al profeta como el buen hermano, recibiré la honra del buen hermano. No podemos perder de vista quienes son enviados por el Señor a nuestras vidas. Esta es la tragedia de muchos. Como no saben cómo honrar a las personas que Dios les envía, entonces no se dan cuenta que no tienen la recompensa del Señor. El Señor me enseñó esto hace algunos años, se los quiero decir, anótelo por favor, le va a ser muy útil. Y repítalo conmigo.
el honor que yo doy, vamos, díganlo todo fuerte, el honor que yo doy determina lo que puedo sacar de aquello a donde yo he dado. Otra vez, dígalo fuerte, el honor que yo doy es lo que determina lo que puedo sacar de aquello a donde yo he dado. Así que según el honor que tú das, tú tienes el acceso, la legalidad para sacar. No das honor, no tienes derecho a nada. ¿Por qué? Porque Dios honra. Así que el Señor Yeshua está mirando a una ciudad en donde los milagros comenzaron a ocurrir. Y lo que el Señor experimentaba a través de su vida, de su servicio al Padre, era la unción, el poder, la gracia. Y esto hacía que ocurrieran diversos tipos de milagros sin que Él ni siquiera tuviera que tocar a las personas. Como pasa en muchos de nuestros servicios que oramos. Y el miércoles pasado dábamos un testimonio y la pastora Reina estaba dando su testimonio. Decimos cosas por el don de ciencia del Espíritu, no sabemos lo que está pasando en la gente y vemos que Dios hace cosas. No necesitas que yo lo sepa, no necesitas que yo te toque, solo necesitas creer que Dios lo puede hacer. Aleluya. Vamos, dale un aplauso fuerte al Señor. Aleluya. Por eso solo decimos la palabra y el Señor toca a la gente y la sana o la libera. Y eso es lo que el Señor vivía a diario. Y a mí me impresiona lo que dice al final el capítulo 6 del Evangelio de Marcos, que dice: y a donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto. Y todos los que le tocaban quedaban sanos. Imagínese usted, ahí viene el Señor. Señor, bienvenido a la ciudad. Gracias por haber venido a esta ciudad. Por favor, gracias, Señor. ¿Sabes qué? Tenemos una fila como de 3,000, 10,000 personas que están a lo largo de toda esta calle. Por favor, pasa por aquí, no te desvíes ni a derecha ni a izquierda. Todos están allí. Acércate, por favor, a las orillas de las calles, porque ahí hay personas esperando tocar, aunque sea el borde de tu manto. Ellos creen que si tocan el borde de tu manto, algo va a pasar, algo les va a ocurrir. Y el Señor le decía: seguramente está bien, o no hay problema, o no te preocupes. Y él solo pasaba y con sus túnicas estaba cerca de la gente. A lo mejor ni los miraba porque iba enfocado en lo que había sido comisionado para hacer. Pero mientras él se enfocaba en lo que había sido comisionado para hacer, mientras él estaba pensando en lo que debía hacer, la gente no perdía la oportunidad de tocarlo. Mientras él pasaba, todos ni siquiera tocaban su piel, tocaban sus vestiduras, tocaban su manto, tocaban la tela, por Dios. ¿Recuerdan al apóstol Pablo? Un fabricante de tiendas. Y la gente veía lo que Dios hacía con él. Y muchos decían: cuando el apóstol Pablo deseche sus túnicas o deseche aquellos trapos que usa, aquellos retazos de tela que utiliza para secarse el sudor o para limpiarse las manos, no los boten, regálennos esos trapos, esas telas, porque algo va a pasar cuando los pongamos sobre los enfermos. Y tomaban eso y lo llevaban a los enfermos y los enfermos sanaban. Solo necesitas creer. Dile al que está a tu lado: solo necesitas creer. Dios es capaz de hacer lo que tú menos imaginas. Ahora, ¿dónde dice en el Antiguo Testamento que si las personas hacían esto iban a ser sanas? No, esto lo provoca la fe. Esto lo provoca el estar convencidos de que el reino está aquí. Cuando tú sabes que el reino está aquí, tú dices: cualquier cosa puede pasar. Cuando tú sabes que el rey está aquí, tú dices: cualquier cosa puede ocurrir. Pero sabes que en Nazaret las poderosas obras del Señor Jesucristo no ocurrieron, sino que Él tuvo que poner manos sobre algunos enfermos, porque los milagros no ocurrían. Y Él se compadeció de algunos poquitos y los tuvo que tocar. No pasó como en otras ciudades, solo decía la palabra y las cosas ocurrían. No pasó como en otros lugares. ¿Qué nos dice esto? Esto nos deja una gran enseñanza. La unción, esto nos dice que la unción de sanidad, escúchame bien, puede ser retenida por la influencia que puede ejercer el pueblo. El pueblo puede influenciar la atmósfera, puede crear barreras, obstáculos en la atmósfera. Lo que el pueblo no puede hacer
es influenciar o tocar la unción y el don del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué hacía el Señor? El Señor se acercaba a las personas y los tocaba, y al tocarlos Él literalmente estaba tomando de todo lo que residía en Él y lo estaba transfiriendo a la vida de esa persona, porque lo que estaba en Él nadie podía tocarlo. Nadie puede tocarlo. Si Dios está en ti, nadie puede tocar lo que tú tienes de Dios. Pueden influenciar el entorno, pueden cambiar tu entorno, pero lo que está en ti no pueden tocarlo. No pueden tocarlo. ¿Dónde están las personas que me levantaron las manos? Saben que creo que Dios los quiere impactar hoy con su amor y con su poder. Creo que hay alguien que ha estado también vedado en su visión, ha tenido tinieblas en sus ojos, no físicos, sino también espirituales, como para poder ver la luz del Señor. Y Dios quiere darles esa visión, quiere que ustedes lo conozcan a Él realmente, no que vean cosas como si fuera Él, que lo conozcan a Él realmente. Yo creo que Dios quiere provocar este impacto en sus vidas y en sus corazones. Y yo quiero invitar entonces a todos los que están padeciendo de alguna enfermedad, a todos los que tienen un problema espiritual, a todos los que se han perdido de vivir la vida en el Señor, a todos los que han vivido desordenadamente, vengan acá. Yo quiero que hoy hagamos una oración de consagración, porque esto tiene que impactar sus vidas. Usted dice, es verdad, hoy reconozco mi pecado, no he hecho las cosas bien con Dios, pero las quiero hacer bien a partir de hoy. Vengan acá en el nombre del Señor. Vamos a orar, vamos a exaltar el nombre del Rey de Reyes con esto, porque hoy esto no puede